Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a una emisión de Seguridad y Sociedad. Esta noche contamos con un especial en donde va a haber dos invitados, colegas, amigos personales, con los cuales vamos a tratar dos temas. Con el primero, la inseguridad en la justicia. Y con el segundo, la violencia y el maltrato laboral. Obvio es resaltar que cada uno de ellos es especialista en su tema. Así que paso a darle la bienvenida al doctor Julio Porredón, abogado, conductor de programas también, como el señalador de ideas, que sale semanalmente por otros canales, y a los cuales yo he tenido el gusto de asistir varias en veces. Carácter de invitado varias veces, y hoy los papeles están invertidos. Hoy están invertidos, pero bueno, la verdad que sí has venido varias veces y honrando nuestro programa con tu capacidad y toda tu experiencia en todos los temas, digamos, de que manejás también sobre seguridad y otros también relacionados, ¿no? Mil gracias. Viniendo de un profesional de tu valía, esto vale el doble. Generalmente la mecánica del programa es sentar en el banquillo al invitado y comenzar con las preguntas difíciles, ¿no? Y la pregunta que a mí se me ocurre, que hoy por hoy es difícil de contestar, pero tiene respuesta, o tiene múltiples respuestas, es este tema de ¿qué pasa con la inseguridad en la justicia? Porque uno habla de la inseguridad en la calle, habla del delito común, pero tenemos también inseguridad en la justicia. Tenemos estas corrientes de pensamiento jurídico extraño, tenemos estas, de alguna manera, formas de ejecutar o interpretar los códigos de rito, los códigos de fondo o los códigos procesales que a veces merecen hasta el reproche de instancias superiores. Un poco la idea es, ¿qué opinás sobre la inseguridad de la justicia? ¿Qué pasa con eso? Sí, Luis, la verdad que es cierto, es un tema grave, porque el primer efecto nocivo, no el más grave, no el más complejo, pero sí el primer efecto nocivo que genera es el efecto de la opinión de la sociedad. O sea, uno habla con la sociedad y la sociedad ya descree en la justicia, descree en la honorabilidad de muchos jueces. Es como que uno le pregunta a la gente, dicen, sí, ¿no? El 90% de los jueces son corruptos, cuando probablemente la proporción sea totalmente opuesta, ¿no? Simplemente que los corruptos son los que salen a la luz, ¿no? El honesto normalmente trabaja en silencio. Y después viene el otro problema, que el que muy bien mencionaste vos, que es la inseguridad propia de lo que son los actos propios dentro de la justicia. Creo que ahí, mi opinión personal, creo que tenemos un gran causante, por no decir responsable, que es la doctrina generada por el doctor Zaffaroni, ¿no? O sea, creo que por lo pronto ya el garantismo que afecta a muchos jueces, ese es uno de los graves problemas que tenemos hoy por hoy en muchos jueces. De hecho... Y yo hasta corregiría, adunaría a tu exposición. A ver, yo soy garantista. Y creo que el doctor Porredón también es garantista, en el buen sentido del término, no abolicionista. Totalmente. Que eso es lo grave, ¿no? Totalmente. Es decir, esta inversión casi perversa, diría yo, de la visión de la responsabilidad penal, en donde muchas veces la víctima se transforma en victimario y viceversa, ¿no? Sí, fíjate incluso que el hecho de cómo se dieron vuelta las cosas, siguiendo totalmente, coincido contigo en eso, que digamos de que creo que todos somos garantistas. Lo que pasa es que somos garantistas desde la óptica de la que creemos que se debería ser. O sea, yo soy el primero que defiende los derechos humanos de la víctima, las garantías para la víctima, las garantías para el honesto, las garantías para la sociedad. Y no es algo nuevo, novedoso. Ya Santo Tomás de Aquino hablaba de la metáfora del tomate podrido, que había que extirparlo del cajón y darle el tratamiento que mereciera ese tomate podrido, porque si no pudría el resto del cajón. O sea, uno de los grandes padres de la Iglesia ya lo decía. O sea, y así en otras religiones han habido otros que han tratado esos temas. Entonces, el hecho de invertirlo y llevarlo a una situación en la cual vos te encontrás con que justamente
digamos, el delincuente empieza a tener más derechos que la víctima, es tremendo, es tremendo. Y es tremendo cuando muchos jueces lo aplican. A veces hay que reconocer que los jueces se pueden llegar a encontrar, yo por ejemplo veo muchas veces que se critica el tema de le dio una prisión domiciliaria a este, a aquel o a aquel otro. Ahí creo que también hay que tener en cuenta que a veces hay un tema de tipo económico y social, porque a veces es real que los jueces por un tema de infraestructura no tienen a dónde mandarlos porque las cárceles están superpobladas. Pero bueno, eso es independiente, las cárceles están superpobladas, el gobierno deberá crear una política carcelaria y para mandar a esos presos que no son peligrosos, pero el preso peligroso no lo podés liberar con un tecnicismo. Totalmente de acuerdo. Ni siquiera con un tecnicismo tecnológico, totalmente, valga la redundancia. Sí. De pronto la tobillera famosa que se saca y se pone. De pronto la corruptela en donde el expediente número 100 aparece número 1 para tener acceso a la muñequera o a la tobillera. Estas cosas pasan, ¿no? Sí. Yo me acordaba y siempre hablo de cuando se procustiza la realidad. A mí me parece que en este caso la justicia en general tiene un demérito o un descrédito debido a que muchos jueces procustizan. ¿Qué es esto de procustizar? Procusto era un posadero en la antigua Grecia, en la mítica Eleusis, que tenía una costumbre muy extraña que ahora copian muchos magistrados. Él tenía un lecho de piedra en donde le tocaba dormir a quien se alojaba en la posada. Si era demasiado corto para el lecho, él lo estiraba hasta que cupiese perfectamente. Y si era demasiado largo, le cortaba los pies o la cabeza para que cupiese perfectamente. Me parece que algo de eso estoy viendo en que muchos dictámenes parecen procustizados de alguna manera, ¿no? Me gustaría tu opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Hay normas de lo que es la estructura del código, por ejemplo, cuando uno ve el artículo 40 y 41, cuando se habla de la graduación e individualización de la pena, que parece que eso solamente se los utiliza en beneficio del delincuente, nunca para agravarle la pena. Y después es como que parecería, yo te diría, hay una frase que usan mucho los americanos también, vos lo dijiste realmente desde un lado mucho más poético y profundo que el mío. Yo digo como sería una suerte de check in the box, digamos, como dirían, ¿viste? O sea, tildar casilleros. O sea, tildan casilleros y dicen, bueno, a ver, cumplió con esto, cumplió con el tiempo, cumplió con esto otro, cumplió con esto otro. Pero lo más grave aún es que muchas veces te encontrás con que hemos tenido varios casos en el último tiempo en el cual no los cumplían incluso, porque han tenido algunos que han sido liberados con informes negativos por parte de los distintos responsables de los centros penitenciarios. Y aún así los liberan. Y aún así los liberan. Y acá va una buena también para los del servicio penitenciario que son el último orejón del tarro y los primeros a la hora de castigar, como la fuerza policial también, ¿no? Cuando no reprime por temor, porque realmente muchas veces no reprime, no ejerce el legítimo derecho de la represión oficial por temor a ir preso, ¿no? Por que me toca un fiscal garantista y termino dando vuelta y yo preso atrás de las rejas. Y el servicio penitenciario muchas veces ha desaconsejado vehementemente a través de sus psiquiatras, de sus psicólogos y demás, la liberación de gente que luego ha delinquido. Sí. Delitos sexuales son repitentes. Se sabe que un delincuente de orden sexual va a repetir su conducta inexorablemente. Y esto no es discriminarlos, es una realidad clínica, fisiológica, si se quiere. Y sin embargo, hay sospechosas libertades. Sí, fíjate incluso, bueno, el caso que hubo hace un año y pico atrás, que una de las excusas que dio el juez fue, bueno, pero en un año salía libre. Pero perdón, a mí no me puede decir en un año salía libre. De acá a un año, a lo mejor no se cruzaba con la que fue su víctima, a lo mejor podían pasar tantas cosas de acá a un año. Además, es como que parece como que muchos de estos jueces garantistas se olvidaron de algo, que la pena se fija, se gradúa y se determina sobre la base de una conducta típica antijurídica y culpable, es decir, un delito. Sobre eso se aplica una pena, y esa pena es la que el delincuente merece. Ese es el principio y la base. Lo otro es una excepción. Exacto. Y ahora acá es al revés. Es como que es automático, llegar a cumplir la pena entera es la excepción. La lógica es que salga antes.
está totalmente trastocado eso. Alguna vez alguien dijo una frase que me pareció magistral, ¿no? Definió la justicia como un ofidio. No vamos a decir la otra palabra porque en televisión no se puede. Solamente pica a los descalzos. Me parece que algo de eso tiene que estar pasando, porque un 20 o un 30% de la gente que está privada de su libertad lo está porque el defensor oficial ni vio la causa, porque materialmente en muchos departamentos judiciales no lo pueden ver. Sí. El juez no llegó a conocer al reo cuando es su obligación, y todas estas cuestiones hacen que termine alojado en una mazmorra, porque nuestras cárceles no cumplen la manda constitucional, no son ni sanas, ni dignas, ni limpias, independientemente del delito que haya cometido la persona. Esto no significa convertirnos nosotros también en delincuentes. Obvio. Es decir, si alguien robó y torturó, el Estado no va a ser torturador, porque eso sería la ley del talión. Totalmente de acuerdo. Y nuestro sistema, por suerte, hasta ahora no tiene derecho de autor en la mayoría de los casos, y en otros no tiene la tortura institucionalizada, por lo menos oficialmente. Entonces, lo que vos decís es muy cierto, pero a mí me gustaría seguir avanzando en este desbrozamiento de lo que es la justicia. Yo veo también lentificaciones y aceleres muy sospechosos en algunos foros, ¿no? En algunos estamentos del Poder Judicial. Y me da la sensación de que hay un alto grado de politización en ciertos sectores de gente que no debería estar politizada para nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es lamentable eso es un tema grave. De hecho, hemos visto casos que uno dice, ¿cómo puede ser que de golpe en determinadas causas, independientemente de lo que uno puede pensar en un caso o en el otro, ¿no? Dejando de lado eso, analizándolo desde el frío análisis o la fría mentalidad, digamos, de lo que tiene un proceso legal. Y uno ve que determinados jueces, decís, ¿cómo tardaron tanto tiempo en un determinado momento en hacer esto? Y ahora es como que le han dado una velocidad y han hecho cosas, han hecho mucho más en un periodo de golpe de un año que lo que habían hecho en 5 o 6. Han tomado decisiones en el último periodo que quizá no las habían tomado antes, y no ha variado sustancialmente el contenido de la causa. Es más, y a esto yo voy a adunarte otro ejemplo. Yo conozco el caso de un magistrado, no lo vamos a nombrar, pero ahora está con un problema en el Consejo de la Magistratura, que en un determinado momento falló de una manera, Sí. Las querellas apelaron, fue a Cámara ordenó que continuara, y entonces falló de otra manera totalmente distinta, no habiendo ningún cambio en la causa. Sí. Yo digo, ¿qué habrá pasado? ¿Algún problema de personalidad doble? Bipolaridad se llama esto en psiquiatría. Tal vez ha tenido algún problema que lo ha hecho ver las cosas distintas, pero qué peligro esto, ¿no? Porque Es un peligro. la gente de alguna manera está, como decía Lin Yutang, es una hoja en la tormenta, es de acuerdo al vaivén del humor. Sin duda, sin duda. Yo creo que por eso el peligro de la injerencia política en un sentido o en el otro, en el Poder Judicial, creo que es gravísimo. ¿Me hablas de la servilleta, tal vez? Sí, ahora debe estar más sofisticado, ahora debe ser por WhatsApp o Telegram también, Claro. porque cosa que es el que no queda rastro el Telegram, creo. El Telegram no queda rastro. Es el que no queda rastro. Así cuando quieran hacer algo, ya la servilleta quedó de modé. Sí, no, aparte se las pueden capturar, ¿te acordás cómo les capturaron la foto? El Zoom, la tecnología ha avanzado muchísimo, a Dios gracias, y estos jueces de la servilleta, bueno, muchos perduraron. Muchos perduraron. Y encima, el problema es que hay un determinado fuero, que es el fuero, yo creo que es el más sensible para la gente y para todo el mundo, que sabemos cuál es, el fuero federal, concretamente, en el cual yo en eso estoy de acuerdo, en la idea originaria del gobierno actual de tratar de ampliar la cantidad de jueces federales para también de esa forma tratar de morigerar o tratar de ir anulando este efecto de politización. En lo que no estoy de acuerdo, que es lo que parte donde yo digo, pero entonces ¿qué pasa? Es la lentitud que están teniendo para hacerlo. Porque, por ejemplo, hay juzgados en el fuero penal, en el fuero civil, en los distintos fueros, que están subrogando hasta 3 juzgados a la vez o 4.
cuando yo creo que hay gente que le sobra la capacidad para ser candidata, para poder ocupar esos cargos. Entonces, si el Consejo de la Magistratura y todos aquellos que tienen que trabajar para cubrir esas vacantes o crear esos cargos, no tienen el tiempo de hacerlo, es porque los están ocupando en otra cosa. Evidentemente. En algo que es para lo que no deberían estar. Exacto. Entonces deberíamos, ¿qué es? Para los temas políticos de limpieza, opresión o lo que fuera, o sin entrar a juzgar. Por ejemplo, hay que sacar a este juez, hay que tratar de limpiar esto. Entonces, el problema es que mientras tanto la justicia está estancada o está dentro de este ámbito de sospecha, con lo cual la gente siempre tiene miedo. Hay un viejo cuento de la antigua China que dice que había un emperador que tenía sus consejeros, sus asesores, y cuando algún asesor se pronunciaba en un sentido que al emperador le disgustaba, no lo mandaba a matar, sino que lo amordazaba de por vida con seda. No lo lastimaba, pero lo amordazaba con una seda, y el hombre durante el resto de su vida no podía pronunciar palabra. A mí me parece que hay muchas causas que son mordazas de seda. Sin duda, ¿no? Sin duda. Que se ponen para que uno no opine, para que no, de alguna manera no se explaye. Y bueno, y de esto se trata un poco estas charlas que me hacen acordar un programa que yo admiré muchísimo en España, El Perro Verde. El Perro Verde, sí. Si el estudio estuviera oscuro, esto sería muy parecido. Nos falta un perro verde, vamos a ver, después vamos a hablar con la gente de producción. Pero no, solamente me resta agradecerte, se nos ha huido el tiempo. Sí, voló, la verdad que voló. Sin libertad condicional, se ha huido el tiempo. Pero esto es bueno porque indudablemente hemos estado cómodos los dos. Totalmente, y solamente un placer. me resta agradecerte muchísimo esta gentileza que hoy tengo la posibilidad de devolverte. No, yo te agradezco a vos, realmente. Y no va a ser la última vez, desde ya. Contá conmigo cuando quieras. Así que ahora... A los amigos siempre los acompañamos. Seguramente que sí. Vamos a hacer una breve pausa y luego venimos con la segunda parte de este especial de hoy, que tiene 2 invitados de lujo. Gracias.